Bien, a continuación voy a estar explicando un poco los elementos de control que se utilizan en el manejo de un grupo electrógeno. En este caso tenemos lo que es el actuador, o que es una válvula mariposa. Este tipo de válvula lo que tiene es una clapeta en el centro que se llama mariposa, en donde permite pasar un fluido. En este caso, si el grupo electrógeno trabaja con gas, el fluido sería de tipo gas, ¿no? Entonces vemos que se puede abrir y se puede cerrar con un ángulo de inclinación. El dispositivo de elemento final, que es el actuador, es este. Yo lo que estoy haciendo es justamente emularlo a través de la plaqueta que se va a mostrar en los próximos videos. Después tenemos el sensor de pickup magnético, que sería un sensor en donde va a leer a qué velocidad está el motor. Este sensor trabaja por frecuencia y va leyendo los dientes del volante que tiene el motor. Obviamente tiene que estar a una cierta posición y va leyendo si detecta o no un metal. Y después se tiene la computadora de control, que es la que va a estar sensando la frecuencia que está trabajando, o mejor dicho, la velocidad que está entregando el motor. Y eso hace que regule la válvula de clapeta o el actuador, y hace que vaya más rápido o más lento. En mi caso, para simplificar un poco todo, pero para poder seguir avanzando en el proyecto justamente de diseño del SCADA, se está trabajando con una placa que se ve acá abajo, que es la que va a estar emulando un poco todo el control de los elementos que vimos anteriormente. Generalmente a veces empieza así, haciendo una placa de control que emula, y después se van a los elementos finales de control, en donde ya ahí se van testeando, ¿no? Y acá vemos el grupo electrógeno justamente con ya todos los dispositivos conectados. Están dentro del panel este donde dice COEL. Y bueno, eh, es así como trabaja un grupo electrógeno, un gran vistazo, ¿no? La idea es que el grupo electrógeno va a tener esos elementos como el actuador, que va a tener el sensor de pickup magnético, y va a tener una computadora de control en la cual va a estar sensando y va a estar dándole una orden de control al actuador, ¿no? De tipo mariposa. Entonces, el motor tiene que hacer lo que llama un warming up, un precalentamiento. Eso generalmente, dependiendo de cada motor, tiene sus especificaciones, pero por lo general lleva un minuto y medio. Y después se puede entrar a la velocidad nominal, que sería la velocidad en la cual tiene que trabajar el grupo electrógeno, ¿no? Por lo general, si son de 50 Hz 220, van a hacer que llegue a la velocidad de 1500 RPM, para que el generador esté funcionando en sus correctos parámetros. En el caso de que se detecte una sobrevelocidad, esto se tiene que detectar a través de la computadora, y la computadora misma tiene que indicarle que está en sobrevelocidad y tiene que reducir las RPM, ¿no? Y se hace un control ahí. En el caso de que no se pueda reducir la velocidad, se tiene que hacer un apagado de emergencia para no afectar a todos los dispositivos que estén conectados en el grupo de electrógeno, ya que podría pasar de los 50 Hz y quemar los aparatos eléctricos que estén conectados en el grupo electrógeno. Eso sería un simple pantallazo del funcionamiento del grupo electrógeno, y que está basado mi proyecto en el manejo de esos sensores y lectura a través de un sistema SCADA. La idea surgió porque trabajé con ya dispositivos que estaban creados y ya software que está todo desarrollado. Entonces siempre tuve la inquietud de poder ver si podía realizar un sistemita SCADA, y bueno, con desarrollos propios. Y a continuación voy a pasar a explicar ya el proyecto. Bueno, esta es la placa que estoy usando como parte del sistema de sensores. Entonces, esto va a emular como si fuera los sensores que están colocados dentro de un motor, por ejemplo, que puede ser un motor para un grupo de electrógeno, en donde sabemos que, por ejemplo, ese grupo de electrógeno va a tener un sensor que se llama de pickup magnético, en donde va a leer las RPMs del motor.
Entonces, la idea es que con este potenciómetro voy a emular como si estuviera el motor funcionando, y cuando llega a un estado de que está en precalentamiento se va a encender la luz amarilla. Cuando el motor, por ejemplo, pasa un cierto tiempo, sale de su estado de precalentamiento, va a entrar al estado de que ya empieza a la velocidad que debería estar funcionando, por ejemplo a unas 1500 RPM. Entonces ahí el motor va a estar en su estado correcto, ¿no? En su estado donde tiene que estar para que funcione de acuerdo a las 1500 RPM para el grupo electrógeno. Y por ejemplo, si tiene una sobrevelocidad, te va a alertar y se va a pasar el estado de advertencia, en donde ahí después se puede llegar a apagar el motor para proteger el grupo electrógeno, ¿no? Entonces, la idea es que esto va a emular el manejo de los sensores, esta plaqueta, y después está la plaqueta esta que es la ESP32 DevKit versión 1, en donde vamos a hacer la comunicación Wi-Fi, y acá es donde se programó con el IDE de Arduino y en C manejando sockets. Bien, ahora lo que voy a hacer es reiniciar la placa para poder mostrar en el IDE del Arduino cómo se conecta de forma automática al Wi-Fi. Para reiniciar la placa tenemos un botón que es acá el de reset. Y ahí vemos que se conecta a la red Wi-Fi. Esto es con el código que está hecho de Arduino. Bien. Esto sería como la interfaz serial donde está conectado, digamos, la placa ESP32. Está utilizando el puerto COM3 en este caso. Vemos que está conectado con el cable USB y va a la computadora, ¿no? Bien. Entonces vemos que acá en el cliente nos vamos a conectar a la dirección IP del servidor, que en este caso sería la placa esta, con la siguiente dirección. Y ahí vemos que nos va leyendo el estado, justamente en este caso de la variable del potenciómetro, que sería como emular el sensor de pickup magnético. Y lo voy a ir incrementando y se va a ir viendo cómo ese valor se va cambiando. Y va también cambiando los estados a los que debería estar. En amarillo está como en precalentamiento. Cuando pase a verde estaría en su funcionamiento normal. Y en el caso de que, por ejemplo, lo pongo en un overspeed o en sobrevelocidad, pasaría a un estado rojo con su correspondiente valor, ¿no?, del sensor. Entonces, también permite de abrir otra conexión. Vamos a probar. Ahí vemos que está leyendo. Vamos a poner dos terminales aparte. Vemos los valores. Y todo eso también reacciona con el movimiento acá del sensor, en este caso del potenciómetro, ¿no?, que estamos leyendo, de la salida analógica digital, ¿no? En la interfaz de Arduino vemos también cómo está entregando los valores. Y ahí está. La idea del proyecto es hacer un sistema SCADA muy simple, como un primer vistazo, ¿no?, de cómo se confeccionaría una SCADA y utilizando sockets.